Bienvenidos a un video más de Electrotecnia 1 de 1º grado de electricidad. En esta ocasión desarrollaré el tema de fuentes de voltaje en serie. Mi nombre es José Luis Valle Sánchez, profesor practicante del área de Educación Técnica Industrial de la UPNFM Regional San Pedro Sula. Los objetivos de la sesión de hoy son conocer la configuración correcta de fuentes de voltaje en serie y, como número 2, aplicar correctamente fórmulas para sumar o restar valores de fuentes de voltaje. Primero, debemos de comprender que las fuentes de voltaje pueden conectarse en serie para aumentar o disminuir el valor de voltaje total aplicado a un sistema. Como nosotros podemos ver en la imagen, tenemos 4 fuentes de voltaje conectadas en serie, siendo estas baterías de 1.5 voltios, que sumadas nos dan un total de 6 voltios. Para determinar el voltaje neto o total, simplemente se suman aquellas fuentes que tengan la misma polaridad y se restan aquellas que tengan la polaridad contraria. La polaridad neta será la polaridad de la suma más grande. Para ejemplificar lo anteriormente dicho, tenemos esta imagen donde nos muestra 3 fuentes de voltaje conectadas en serie, con la particularidad que las 3 tienen la misma polaridad, haciendo que E1, E2 y E3 se sumen, dándonos un total de 18 voltios como fuente de voltaje total. Y esta imagen también nos muestra 3 fuentes de voltaje conectadas en serie, pero con la particularidad que 2 de ellas tienen la misma polaridad y una no. Por tanto, E2 y E3 en este caso se van a sumar y E1 va a ser restada, dándonos un total de 8 voltios. Y la polaridad va a ser tomada de la suma más grande, por tanto va a tomar la polaridad de E2 y E3. Ahora realizaremos un ejercicio de práctica para poder aplicar los conocimientos adquiridos. El ejercicio nos dice: determina la corriente I y su dirección para la red de la siguiente figura. Antes de resolver para I, resuelva para una sola fuente de voltaje. Antes le damos una dirección a la corriente, siendo esta la que vamos a tomar. Luego vamos a trazar esta misma dirección para todo el circuito. Luego le damos nombre a cada una de las fuentes, siendo mi E1 la fuente de 16 voltios ya que es la que tiene mayor valor. Siguiendo la dirección de la corriente, la fuente de 8 voltios va a ser nuestra E2. Y finalmente, la E3 va a ser la fuente de 4 voltios. Ya con ello, podemos desarrollar este ejercicio. Primero, nosotros calculamos para una sola fuente de voltaje. Y sabemos que para poder calcularlo, nosotros podemos sumar o restar la fuente de voltaje según su polaridad. Tomando como referencia la fuente de 16 voltios, nosotros miramos que tanto la fuente E2 como E3 tienen la polaridad contraria a ella, por tanto la plasmamos de la siguiente forma. Nuestra E total va a ser igual a E1 menos E2 menos E3. Reemplazando con los datos que nos da el ejercicio, tenemos 16 voltios menos 8 voltios menos 4 voltios, dándonos un total de 4 voltios. Para poder determinar la corriente del circuito, también debemos de calcular nuestra RT. Y como nosotros ya sabemos, la resistencia total de un circuito en serie sale de la suma de todas las resistencias conectadas al mismo. Por tanto, lo planteamos de la siguiente forma. Nuestra RT va a ser igual a R1 más R2, ya que únicamente tenemos 2 resistencias conectadas en serie en este circuito. Reemplazando con los valores que nos proporciona la figura, tenemos que 4.7 ohmios van a sumar a 5.6 ohmios, dándonos un total de 10.3 ohmios. Ya con los datos calculados anteriormente, puedo determinar la corriente de la siguiente forma utilizando la ley de Ohm. La corriente va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Reemplazando con los valores anteriormente calculados, vamos a tener a 4 voltios entre 10.3 ohmios, dándonos un total de 0.388 amperios, siendo esta nuestra corriente del circuito. De esta forma finalizo este video, esperando que hayan comprendido el tema en su totalidad y que realicen cada una de las actividades que he preparado para que refuercen este tema.